¿Qué es el autodiálogo? ¿Cómo afecta el autodiálogo en nuestra vida emocional, psicológica y espiritual? ¿Qué tipos de autodiálogos existen? ¿Hay ejemplos bíblicos de autodiálogo? En este video responderemos a estas preguntas. Quédate hasta el final. El autodiálogo es la conversación interna, privada y permanente que tenemos todas las personas en nuestro interior. Todo el tiempo los seres humanos nos estamos diciendo cosas, haciéndonos comentarios, dándonos instrucciones, etc. Esto lo podemos ver claramente en los niños de aproximadamente de 2 a 7 años. Podemos observar cómo mientras juegan y hacen alguna actividad, van hablando en voz alta. Pueden decir frases como pongo esto aquí, lo coloco allá, ahora hago esto, hago aquello, etc. Algunos padres quizás se puedan extrañar de esto, pero es algo absolutamente normal. El psicólogo ruso Lev Vygotsky se refiere a esto como habla privada y señala que esta actividad contribuye al progreso del pensamiento y a la autorregulación de la conducta. Esta función de autorregulación de la conducta pasa por 3 fases de desarrollo. En primer lugar, el niño sigue las instrucciones que vienen del exterior, las que le brindan los padres, por lo que la regulación de su conducta es externa. Luego, el niño comienza también a autoinstruirse, repitiendo para sí mismo las instrucciones que recibió del exterior. Y cuando llega a una edad aproximada de 7 u 8 años, esta autoconversación en voz alta parece desaparecer, pero lo que en realidad sucede es que se internaliza. Por lo tanto, se convierte en un discurso mental continuo propio de los adultos. También es bueno recordar que aún los adultos, cuando tenemos alguna situación estresante o difícil de resolver, no es infrecuente que por momentos hablemos solos, que nos digamos cosas como tengo que solucionar esto, cómo hago, no puede ser lo que está sucediendo, etc. Seguramente a todos nos ha pasado ver personas caminando por la calle hablando solas, o quizás lo hemos hecho nosotros mismos al estar abstraídos por algunas preocupaciones. Como decíamos anteriormente, el contenido de este autodiálogo internalizado, en primer lugar, está formado principalmente por las voces internalizadas de los padres y de la familia más cercana. Por eso es tan importante la forma en que le hablamos a nuestros hijos y las cosas que les decimos regularmente. Pero estos contenidos también estarán matizados por el temperamento del niño, y luego se le van agregando otras voces que irá también internalizando, como la voz de los educadores, de sus compañeros de escuela, de sus amigos, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la cultura en general. Con todas estas voces, cada uno irá haciendo su propia síntesis y se establecerán esquemas de pensamiento y de interpretación, creencias que conformarán un tipo particular de diálogo interno. Hay muchas personas que no se dan cuenta que tienen una conversación permanente consigo mismo. Es importante estar consciente de esto porque tiene una influencia sumamente importante en nuestra vida emocional y espiritual. Hay un principio en psicología que afirma que no son las cosas que nos suceden lo que más afectan nuestras emociones, sino lo que nos decimos a nosotros mismos sobre esas cosas que nos suceden. Por ejemplo, una persona que se queda sin trabajo puede decirse a sí misma que ese era el mejor trabajo de su vida, que perdió su mejor oportunidad, que ya no volverá a encontrar otro trabajo, que seguramente no podrá pagar sus cuentas, que le irá mal, que terminará en la miseria, etc. Seguramente es fácil adivinar que una persona que se diga a sí misma todas estas cosas estará muy cerca de deprimirse, quizás hasta deje de buscar trabajo porque anticipa que va a fracasar y hasta podría terminar en una depresión. Pero otra persona ante la misma situación podría decirse a sí mismo, bueno, quedarse sin trabajo realmente es algo que no esperaba, es algo muy triste, muy preocupante, pero seguramente podré salir adelante. He estado otras veces en esta situación, otras veces me ha pasado que me quedé sin trabajo y pude encontrar otro trabajo después de un tiempo. Seguramente, aunque sea difícil, voy a lograr conseguir un trabajo tarde o temprano. Como también es fácil de anticipar, quien se diga estas cosas, si bien puede ser que esté preocupado o que esté triste, no lo estará con la intensidad de la primera persona y tendrá un nivel mayor de esperanza, lo que le animará a esforzarse para conseguir trabajo. Dijimos al principio que cada uno forma un tipo particular de diálogo interno, pero ahora veremos brevemente los tipos de autodiálogos más frecuentes. El autodiálogo autocompasivo. Este se repite frases como todo me pasa a mí, mis situaciones son peores o más graves que las de los otros, mis tentaciones son más difíciles que las de los demás. Se recuerda intensamente todos los sucesos negativos que han ocurrido, mientras que se ignoran o pasan por alto los que contradigan esta tendencia autocompasiva. El autodiálogo ansioso, siempre hipervigilando y repitiéndose a sí mismo todos los sucesos negativos y peligrosos que podrían llegar a ocurrir. Por ejemplo, si un familiar no responde rápidamente a un mensaje, la persona se dice que podría haberle pasado una desgracia. Si tiene algún dolor en el cuerpo, se dice a sí mismo que podría ser cáncer, etc.
Este tipo de autodiálogo muchas veces provoca sensaciones fisiológicas que a su vez atemorizan más a quien las padece, provocando una espiral de temor que puede terminar en crisis de ansiedad o ataques de pánico. Tercero, el autodiálogo crítico. Un constante decirse a sí mismo los defectos propios y o los ajenos, lo que provoca una visión totalmente negativa de los demás y de uno mismo. Hay personas que permanentemente se insultan a sí mismos. Si cometen un error se dicen que son unos tontos, o cosas mucho peores. Se dicen que son inútiles, que nadie se va a interesar en ellos, etc. Esto obviamente genera un sentimiento de culpa o inutilidad que también puede terminar en depresión. Cuarto, el autodiálogo perfeccionista. Para esta persona nunca es suficiente lo que se hace. Una frase común que se repite es debería. Cuando hacen algo bien se dicen debería haberlo hecho mejor. Cuando se equivocan se dicen cosas como esto es inaceptable, no debería haber pasado. Es una vergüenza, no puedo equivocarme así. Quien se habla a sí mismo de esta manera vivirá permanentemente frustrado e insatisfecho. Y el último que mencionaremos es el autodiálogo equilibrado. Este tipo de autodiálogo es de alguien que ha aprendido a ver las cosas de la forma más amplia y objetiva posible. Reconoce las cosas negativas que suceden, reconoce que tiene defectos, pero también reconoce sus virtudes y capacidades. Es capaz de identificar que cuando las cosas salen mal pueden existir atenuantes o diversos factores explicativos. Por ejemplo, una persona que da mal un examen podría decirse a sí mismo, creo que estudiar no es para mí, seguramente otra persona lo hubiese ido mejor, siempre me va a ir mal, mejor dejo de estudiar para no seguir pasando por estas situaciones de fracaso, etc. Por ejemplo, ante un examen que le puede haber ido mal, la persona con un autodiálogo equilibrado se dirá a sí mismo, bueno, es una situación desagradable, a nadie le gusta reprobar un examen, pero a lo largo de una carrera, a lo largo de un estudio, es frecuente y es normal que en algunas oportunidades uno pueda reprobar. También puede ser que estuve trabajando mucho, que no pude dedicarle el tiempo que debía, me pasaron cosas a nivel familiar que no me dejaron estudiar, etc. Es decir, que considera diversos factores que también puedan ser explicativos de la situación más allá de sus propias capacidades. Por lo tanto, esta persona, si bien se sentirá triste o se sentirá frustrada por haber dado mal un examen, no será algo que la hundirá en la depresión o en la desesperación, sino que estará preparado para volver a intentar. Este tipo de autodiálogo equilibrado es el que deberíamos aprender a desarrollar para responder y reemplazar los otros tipos de autodiálogo nocivos. Por ejemplo, frente al autodiálogo de ansiedad, cuando algún familiar no responde los mensajes, como hemos mencionado anteriormente, en lugar de decirse a sí mismo que le puede haber sucedido algo al familiar, se dirá que es muy probable que no haya visto el mensaje, que se puede haber quedado sin batería, se recordará cuántas veces pensó que algo malo había sucedido y no fue así, etc. Dada la importancia y de todo lo que nos puede producir el tipo de autodiálogo que sostengamos, ¿qué podemos hacer al respecto? De forma muy resumida, hay 3 pasos que podemos dar. En primer lugar, detectar qué es lo que nos decimos la mayor parte del tiempo. Si prestamos atención podemos hallar un patrón, un tema, que se repite en las cosas que nos decimos, que es el causante de muchas de nuestras fluctuaciones emocionales. Debido a que esto está tan naturalizado, muchas veces puede ser muy difícil detectar nuestro autodiálogo, pero con práctica lo podemos hacer. Una manera de hacerlo es prestar especial atención cuando tenemos un cambio anímico, preguntarnos qué nos estuvimos diciendo a nosotros mismos justo antes de este cambio anímico. En segundo lugar, cuestionar este autodiálogo. Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué evidencias tenemos de que lo que nos decimos es realmente así? ¿Cómo lo ven los demás? ¿Puede ser que haya otra interpretación posible? Lo que nos decimos tiene que ver con nuestra historia, con lo que nos dijeron desde pequeños, pero no representa la verdad absoluta y no es la única manera de entender las cosas. El propósito de este paso es flexibilizar la estructura de pensamiento. Una técnica sencilla de hacerlo es dividir una hoja en 2. De una parte anotar lo que nos dijimos y del otro lado hacer preguntas que cuestionen eso que nos dijimos. En tercer y último lugar, reemplazar el tipo de autodiálogo destructivo por uno más saludable, más útil y más equilibrado. Cada vez que notemos que aparecen los antiguos patrones de autodiálogo, debemos reemplazarlos por el nuevo tipo de conversación interna que hemos ido elaborando. Aquí la palabra de Dios es fundamental como base segura y fuente de verdad. Descubrir y hacer propio lo que Dios dice de nosotros resultará crucial. Un ejemplo bíblico de esto lo podemos encontrar en David. En el Salmo 42:5, él dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué es lo que está haciendo David aquí? Está hablando con su alma, es decir, con él mismo. Y luego que se hace esta pregunta y que se cuestiona a sí mismo la razón de su estado anímico, también se habla a sí mismo dándose una autoinstrucción. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Entonces vemos aquí cómo David utiliza la forma positiva del autodiálogo, cuestionando su tristeza y alentándose para apoyarse en Dios. Espero que este video les pueda servir, ha sido muy breve, pero he intentado reflejar toda la importancia que tiene el autodiálogo en nuestro interior y cómo afecta nuestras emociones, nuestra vida espiritual. Por eso es importante que si alguno piensa que esto le puede estar afectando, pueda tomarse un tiempo para reflexionar y para considerar esto que hemos visto hoy. Si les parece que este video puede ser útil a otras personas, pueden compartirlo. Me gustaría escuchar en los comentarios qué tipo de autodiálogo creen ustedes que puedan tener. Muchas gracias.